cómo Israel llegó a ser la superpotencia armamentística que es hoy en día y cómo funciona el supernegocio de las armas en Israel. Da igual si eres Team Israel o Team Palestina, todos estamos de acuerdo en que este país, junto con los USA, fabrica las armas más modernas del mundo. La cúpula de hierro, los tanques Merkava o incluso esta. Sí, la mítica metralleta Uzi, que habréis visto en 1.000.000 de películas y de videojuegos, también es made in Israel. Y alguno pensará, ¿pero para qué necesitan fabricar tantas armas si saben que tienen a los Estados Unidos ayudando? De hecho, durante muchos años, Israel apenas producía su propio armamento. ¿Por qué? Pues porque importaban casi todo lo que necesitaban. En realidad, Israel empezó armándose con armas caseras al más puro estilo Hamas. Sin embargo, ahora son el 9º exportador de armas del mundo, cerca de un país como España, con la diferencia de que España tiene 49 millones de habitantes, mientras que Israel no llega a 10 millones. La historia del complejo militar industrial israelí está íntimamente ligada al desarrollo de este país, que de nuevo está lleno de mitos. Para desmontarlos, en este vídeo, especialmente largo, voy a contar con la mayor eminencia en cosas militares de todo YouTube, Yago Rodríguez. Un saludo, Fonseca, un saludo a todos desde Cosas Militares. Y bueno, muchos quizás piensan que Occidente siempre ha apoyado a Israel. Sin embargo, Francia y Gran Bretaña llegaron a imponer bloqueos sobre la venta de armas al país hebreo. Y bueno, con respecto a Estados Unidos, os aseguro que también han tenido sus más y sus menos. Lo sé, este vídeo va a ser largo, pero va a merecer la pena, porque hoy vamos a sumergirnos de nuevo en la historia de este país, esta vez a través de su armamento. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Me hace mucha gracia cuando leo algunos comentarios por Twitter, que ahora se llama X, parece una página de otra cosa, que dicen que Israel es una potencia colonizadora. Sin embargo, los primeros inmigrantes judíos que llegaron a estas tierras se parecían muy poco a esto y mucho más a esto otro. Habéis oído bien. Si seguís mi canal desde el principio, es decir, desde hace menos de un mes, ya sabéis que Israel empezó siendo un país socialista, pero antes de su fundación, los primeros activistas judíos se parecían más al clásico guerrillero estilo Che Guevara que a otra cosa. Vamos, que si en los años 30 hubiera existido Twitter, nos parecería el mundo al revés. Yo no soy projudío, soy sionista, que no es lo mismo. A ver, los judíos también tendrán derecho a tener su propio estado. Si estás a favor de los árabes palestinos es porque eres un malvado neoliberal al que solo le importa el petróleo. ¿Eso? ¿O algo peor? No exagero ni una coma, existieron Che Guevaras judíos. De hecho, luego podéis buscar en Google la palabra Haganá. Y ya lo sé, el nombre suena a arte marcial brasileña, que podríamos decir, mi novia llega tarde hoy porque tiene clase de Haganá hasta las 7. Pero no, la Haganá fue una organización de guerrilleros que luchaban en Israel. Como ya hemos visto en anteriores vídeos, en los años 20 y 30 del siglo XX, miles de judíos llegaron a Palestina. Y ya sabéis el resto. A los árabes palestinos que vivían por ahí no les hacía la más mínima gracia convivir con tanto judío. Y no se conformaban con hacer protestas o votar a partidos de extrema derecha. Vamos, que antes incluso de que se proclamara la creación del Estado de Israel, las calles de Palestina ya estaban en llamas, y aquí es cuando surgieron estos Che Guevara judíos, la Haganá, y como buen grupo paramilitar, necesitaban armas y no tenían a nadie que se las vendiera. Conclusión, conseguían armas de contrabando y a la vez empezaban a montar talleres subterráneos para producir armas caseras. ¿Os suena de algo? Sí, es casi lo mismo que hace Hamas estos días. No sé qué tendrá esta zona que todo el mundo se lía a montar arsenales bajo tierra. Pues bien, por extraño que parezca, la Haganá es la semilla de lo que hoy es esto, el complejo militar industrial israelí, una red de empresas de altísima tecnología que fabrican armas que parecen de otro planeta. Exportan más de 12.000 millones de dólares al año. Por ejemplo, los israelíes han llegado a desarrollar fusiles cuyo cañón se puede doblar. De esta forma pueden disparar desde una esquina sin que nadie les vea. ¿Y qué me decís de los drones? Israel es el líder mundial en el mercado de los drones, superan incluso al mismísimo Estados Unidos. Y por supuesto, Israel ha pasado de ser un país de guerrilleros socialistas al mejor aliado del tío Sam. La pregunta es, ¿cómo han dado semejante cambio? ¿Cómo han pasado de ser utopía socialista a ser el paraíso turboneoliberal? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Cuando Israel era socialista. Ya os he dicho que los primeros sionistas que llegaron a Israel eran guerrilleros de izquierdas, pero en realidad no es del todo exacto. Dentro de esta Haganá había dos sensibilidades muy distintas, una socialista y otra conservadora. Conclusión, con el paso de los años terminaron separándose. Los judíos de derechas terminaron fundando la Organización Militar Nacional, un grupo mucho más radical y más propenso al terrorismo y a la violencia indiscriminada contra los ataques palestinos. ¡Ah, lo sabía, Fonseca! ¡Eres un progre! Siempre criticando a la derecha. ¡Confiésalo! Te paga George Soros, ¿verdad? No, es la realidad. La Organización Militar Nacional era muy extremista y al final terminó ganando el sector socialista de la Haganá simplemente porque eran mucho más pragmáticos. De hecho, aquí es donde estaba Ben Gurión, el padre del Estado de Israel. ¿Y qué quieres que os diga?
Es que la historia es así. Los socialistas de la Haganá eran laicos y defendían llevarse bien tanto con los árabes como con los británicos, que recordad que eran los que mandaban en la zona. Podrían ser guerrilleros a lo Che Guevara, pero querían limitar la violencia a la autodefensa. Y estos fueron los que se pusieron a fabricar armas caseras como si no hubiera mañana. Por eso, cuando estalló la primera guerra árabe-israelí en 1948, la Haganá se convirtió en el ejército de Israel. El problema es que las armas que fabricaban era... ¿cómo decirlo? Mirad esto. Esto que estáis viendo en pantalla es el Davidka, el primer mortero 100% israelí. Funcionaba a base de clavos y chatarra, literalmente. Su principal característica: era tan malo que nunca logró acertar un solo tiro. Pero Jacaoz, ¿qué mierda nos has traído aquí? Hombre, yo creo que si le ponemos un poquito de cinta de carrocero, por aquí, por allá... Anda. Creo que lo vamos a terminar utilizando porque por lo menos hace ruido. No mata, pero desmoraliza. Esto no es una exageración ni un homenaje a Gila. Los Davidka se llegaron a usar en el campo de batalla solo para que hicieran ruido y asustaran a los árabes. En cualquier caso, con este tipo de armas, poca guerra se podía ganar. Conclusión: por aquel entonces, las únicas armas que realmente empuñaba el ejército israelí eran lo que habían podido contrabandear de Europa. Eso, o las que suministraba la Unión Soviética, que recordad que les apoyaba porque eran socialistas. De hecho, el partido mayoritario en Israel en aquellos años era el Partido de los Trabajadores de la Tierra de Israel, que para abreviar lo llamaban el Mapai. Vamos, que los judíos de aquellos días no estaban a favor del libre mercado, la competencia o el resto de esas malvadas artimañas del capitalismo turbo neoliberal. No, eran hombres y mujeres recios, amantes de la colectividad y la economía planificada. ¿Y qué hace un buen socialista cuando tiene un Estado? Exacto, crear empresas estatales. Y así es como estos talleres subterráneos dieron paso a la llamada Industria Militar de Israel. Y sí, lo sé, no se curraron mucho el nombre. En cualquier caso, los primeros israelíes contaban con una superventaja: la inmigración. Pensadlo así, todos los años llegaban miles de judíos de la diáspora y muchos de estos judíos venían de trabajar en empresas de armamento, es decir, que traían conocimiento de otros países. De hecho, la mayoría de las primeras armas que fabricaban eran copias descaradas de los europeos. Por ejemplo, la mina antivehículo Spider, una copia barata de la mina británica tipo 5. Otro ejemplo, el rifle de asalto Galil, que era como una AK-47 de AliExpress. Conclusión: en 1950 Israel mandó una delegación comercial a Latinoamérica para intentar vender armas y la respuesta fue: ¿pero qué mierda me estás contando si esto parece una AK-47 de Airsoft? A ver, que somos Argentina, que todavía nos sobra el dinero porque no hemos destrozado nuestra economía todavía. Anda, Israel, vuélvete para casa, que bastante tienes con lo que tienes. Sin embargo, ¿recordáis esa superventaja que tenían los israelíes? Ya por esos años empezaron a surgir algunos diseños originales. Como os decía, Israel recibía miles de inmigrantes de todo el mundo todos los años, y entre otros, llegó un judío alemán que se llamaba Uziel Gal, y en lugar de copiar diseños, este señor diseñó un arma muy original, que era un subfusil en forma de T, y así es como nació el arma favorita de los gángsters del GTA, el famoso Uzi. Era pesada e imprecisa, por lo que no podía alcanzar nada a más de 100 metros. Sin embargo, era fácil de fabricar y resistente en los combates en el desierto. Yigal Levin, oficial del ejército israelí. Podríamos decir que el Uzi fue el primer gran superventas del armamento israelí. De hecho, se exportó a más de 75 países, entre los que podemos incluir Japón, Bélgica, Estados Unidos o, muy destacadamente, Irán, curiosamente. Sin embargo, el auténtico padre de la industria de defensa israelí era Adolf William Schimmer, que era un inmigrante de origen estadounidense que había trabajado para la compañía Lockheed Martin durante la Segunda Guerra Mundial y que se dedicó al contrabando de pilotos y de aviones, al fin y al cabo, para combatir en el nuevo Estado de Israel y defenderlo de sus agresores. Pero lo importante aquí es que este hombre fue atraído por Ben Gurión para establecer su propia fábrica de la Florida a Israel. Y además hay que apuntar que Ben Gurión podría ser muy socialista, pero está claro que sabía cómo manejarse con la clase empresarial. Ahora bien, os aseguro que Schwimmer le puso una condición. Vamos a ver, Ben Gurión, hijo mío, ¿qué quieres que montemos una fábrica a lo socialismo? Vale, sin problema. El Estado de Israel se queda con la fábrica. Ahora bien, nada de corrupción, que nos conocemos. Yo me encargo del proceso de contratación y eso de meterme al primo y al cuñado de alguien, ni hablar. Y así es como nació Israel Aerospace Industries. Pero así de fácil, ¿aparece de la noche a la mañana un gran complejo aeronáutico? Pues obviamente no. Ellos se dedicaban principalmente a realizar el mantenimiento y la modernización de aeronaves. Posteriormente se dedicaron a venderlos de manera extraoficial,
en lo que constituía en realidad una suerte de contrabando puro y duro. Sin embargo, terminaron por empezar a desarrollar sus propios prototipos a partir del conocimiento que habían acumulado, caso del Áraba o caso del Westwing 1124. Pero no os emocionéis mucho, al margen de algún superventas como el UCI, Israel todavía no era capaz de armar a su ejército, es decir, que todavía tenían que importar la mayoría de las armas. ¿Y quién se las vendían? Pues no, Estados Unidos no estaba en la lista. Principalmente hablamos de 3 países: la Checoslovaquia comunista, la Alemania comunista y Francia. Sí, habéis oído bien, por estos años Estados Unidos no se fiaba ni un pelo de Israel, así que Francia era el principal proveedor de armas que tenían. Pasaron los años y llegamos al 5 de junio de 1967 y diréis, ¿qué pasó ese día? Pues ya os lo podéis imaginar, estalló la llamada Guerra de los 6 días y creedme, esta guerra lo cambió todo para el complejo militar industrial de Israel. Ahora mismo lo vamos a ver. Embargo occidental. Regla número 1 de la política internacional según el fonsequismo, es decir, mi propia teoría. Llévate bien con Francia, pero nunca te fíes de ellos. Volvamos a nuestra historia. Israel dependía de los franceses para armar a su ejército. Conclusión: unos días antes de que empezara la Guerra de los 6 días, Francia dijo: «Ajá, Israel, con que contabas con mis armas para defenderte. Pues ya no te vendo más. ¡Hala! ¡A amarla!». Y diréis, ¿pero por qué? ¿De repente los hippies pro-palestinos habían llegado al Elíseo? Para nada. El presidente de Francia por aquel entonces era Charles de Gaulle, un tipo más de derechas que el grifo del agua fría. Pero ya os digo que Francia es un país, ¿cómo decirlo?, muy suyo, muy celoso de ciertos valores éticos y morales, como por ejemplo, ¡el petróleo! ¡El zumo de dinosaurio! ¿Quién tiene petróleo? Los árabes. Entonces, ¿qué puñetas hacemos vendiéndole armas a los judíos? No, pero es que ya tenemos contratos firmados con ellos. Pues les pones un embargo y a tomar por c***. Así que de la noche a la mañana, Israel se vio entre la espada y la pared para armar a su ejército. ¿Ganaron la Guerra de los 6 días? Sí, claro, pero ¿cómo iban a reponer el arsenal para la próxima guerra si ya no tenían proveedores? Por ejemplo, Egipto estaba renovando su flota. Israel no podía competir con eso. Para que os hagáis una idea, el embargo francés vino de la noche a la mañana. De hecho, Israel había comprado unos barcos lanzamisiles, pero con el embargo se quedaron atrapados en el puerto de Cherburgo. Y atentos, porque esta es una de esas historias de espías que daría para una película o para una serie de Netflix. ¿Cómo recuperaron esos barcos? Pues echando mano del Mossad. En unos pocos meses montaron una complejísima operación de espías como no os podéis imaginar. En primer lugar, convencieron a la inteligencia francesa de que se rendían a recuperarlos. Para ello, vendieron sus barcos a una empresa noruega de extracción de petróleo. Por supuesto, esa empresa era más falsa que el alma de Judas. El propio Mossad la había creado. Tras unas duras y públicas negociaciones, Israel presentó el anzuelo, es decir, la empresa fantasma, a las autoridades galas. Y finalmente, cuando el ministro de Defensa francés aceptó la compra, comenzó la última fase del plan: sacar los barcos de Cherburgo. Aprovechando la Nochebuena de 1969, los agentes del Mossad se hicieron a la mar. Consiguieron pasar todos los controles figurando ser trabajadores de esta empresa fantasma. Incluso, para escarnio de los franceses, no se enteraron de lo que pasaba bajo sus narices hasta que no lo vieron en el telediario de la BBC británica. Pero ya era demasiado tarde. No podían bombardear unos barcos de bandera panameña, propiedad de una empresa noruega, tripulados por civiles israelíes que marchaban pacífica y legalmente por aguas internacionales. Vamos, un plan perfecto y la troleada del siglo. Pero más allá de esta anécdota, el embargo francés demostró una cosa: Israel no podía depender de importar armas, y así es como surgió una nueva doctrina, la independencia armada. A partir de este momento, Israel dejaba de depender de armas extranjeras. Ellos serían los encargados de desarrollar, construir y modernizar sus propios aviones, tanques y buques modernos, y para ello contaban con la ayuda de un poderoso aliado: el amigo americano. Por estos momentos, Israel y Estados Unidos no se llevaban bien. Os lo he contado ya en un vídeo que publiqué hace unos días, y ya hemos visto que la mayoría de las armas americanas que llegaban a Israel lo hacían de tapadillo. Pensadlo bien, Israel era todavía un país socialista. Vale, no estaba claramente en la órbita soviética, pero si tuviera que elegir, tendría claro que antes Moscú que Washington. ¿El problema? El problema es que a partir de 1967 las alianzas en Oriente Medio empezaron a quedar más claras. Los árabes se estaban sumando claramente a Team comunista. Con algunas excepciones, como Jordania o Arabia Saudita, la mayoría de los árabes estaban inmersos en el llamado socialismo árabe. Pero no solo eso, no hay mejor aliado que uno necesitado, sobre todo uno tan pobre como Israel, que por aquel entonces no era ni de lejos un país rico. Recordad que eran socialistas y el socialismo no funciona. Vamos, que los judíos estaban pidiendo amor y el tío Sam buscaba un amante. A match made in heaven. Así es como empezó una bonita relación entre estos dos países, lubricada con miles y miles de millones de dólares. Gracias a esta ayuda, Israel pudo crear sus propias fábricas de armamento, esta vez bien financiadas. Las 3 grandes empresas del sector, Rafael, Israel Aircraft Industries y la industria militar de Israel, aunque eran de capital público, comenzaron a funcionar en la práctica como si fueran empresas privadas. Y diréis,
¿Empresas públicas funcionando como si fueran privadas? ¿Pero qué clase de socialismo es ese? Pues tiene un nombre, se llama necesidad. Así es como comenzó la revolución industrial en Israel, fabricando armas para no tenerlas que comprar. ¿Y cómo creció tanto la industria? Pues muy fácil, los israelíes compraron derechos de producción y formaron joint ventures con empresas de los Estados Unidos. La grandeza no fue solo la capacidad de desarrollar, sino especialmente de mejorar, como tomar el cañón ruso y ponerle las ruedas del cañón francés, o tomar los tanques Sherman para cambiar su cañón, motor y sistema de carro y transformarlos en tanques completamente diferentes. Abraham Bar David, teniente coronel retirado del ejército israelí. Tan solo 3 años después del embargo de 1967, la industria de defensa israelí ya había cuadruplicado su producción. De hecho, contaban con carros de combate, iniciaron el diseño de aparatos como el Merkava, que se caracterizan por importar soluciones técnicas propias y que en este caso permiten, por ejemplo, colocar un motor en la zona frontal de tal manera que ofrezca una protección adicional a la tripulación, ya que al fin y al cabo Israel, debido a su baja demografía, necesita este tipo de medidas para garantizar que se pueda minimizar el número de bajas sufridas en combate. Pero el mayor protagonista de esta política de independencia, de autarquía industrial, si se me permite la expresión, fue el sector aéreo, la aviación. Para Israel era fundamental para poder obtener resultados en el campo de batalla y decidieron, de hecho, crear una industria del dron, básicamente, de la aeronave no tripulada. De hecho, en la guerra de 1982, en las que hubo una serie de combates contra el ejército sirio y contra su sistema de defensa aérea, este tipo de drones se demostraron absolutamente fundamentales. Pese a que 10 años antes, la ausencia de este tipo de aparatos había provocado una enorme cantidad de bajas entre las filas de la Fuerza Aérea Israelí. Pero la verdadera prueba de ingenio llegaría pronto. Al fin y al cabo, los 50 aparatos Mirage 5 que había comprometido Francia antes del embargo nunca llegaron, así que los israelíes tuvieron que ponerse manos a la obra y desarrollaron el IAI Nesher para cubrir sus propias necesidades. ¿Cómo copiaron el modelo francés en tan poco tiempo? Es un misterio. Sea como fuera, el IAI Nesher demostró en la guerra de Yom Kippur de 1973 ser tan bueno como el original francés, pero después del conflicto se mejoró el diseño añadiendo cositas cortesía de Lockheed Martin y de Boeing. Y a partir de este avión es como nació el primer caza verdaderamente israelí, el llamado Yai Kfir, traducido como cachorro de león, que utilizaba motores producidos por General Electric. Todo un auténtico éxito de ventas. 2 décadas después de los primeros embargos occidentales, la historia de defensa israelí parecía imparable. Habían pasado de fabricar morteros que no aciertan y UCIs a hacer aviones a reacción y armas inteligentes que prácticamente no se conocían en ninguna otra parte del mundo. Para 1980, aproximadamente 1 de cada 4 trabajadores israelíes trabajaba para el sector militar. De hecho, entre 1967 y 1980, Israel tuvo la tasa de crecimiento más alta en el mundo de ingenieros y científicos, 260%, el doble que Japón. Además, gracias a sus éxitos durante la guerra de Yom Kippur en 1973 y en el Líbano en 1982, las armas made in Israel habían demostrado que hacían mucho más que ruido. Bajo el sello probado en combate, países de todo el mundo acudían al mercado israelí buscando las últimas maravillas tecnológicas. Para que os hagáis una idea, en solo 10 años, el volumen de sus exportaciones militares creció de 170 millones de dólares a más de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, el gran pecado de Israel no iba a ser ni su crecimiento militar ni siquiera el aumento de su prestigio industrial. Su auténtico pecado fue el fulgurante crecimiento con el que lo consiguió. A veces, tener demasiado éxito despierta envidias y sobre todo miedos. Ahora mismo lo vamos a ver. ¿El amigo americano? Como ya hemos dicho, para la década de los años 80, Israel se había convertido en uno de los principales proveedores armamentísticos del mundo, y no era para menos. De hecho, se calcula que casi el 70% de la producción israelí se destinaba a los mercados extranjeros, y Israel no le hacía ascos a ninguno. ¡Hombre, Estados Unidos! Claro que sí, qué malos son los comunistas, sí. Bueno, ¿qué te pongo? Ajá. 300 bombas guiadas. Venga, muy bien. Te las mando, te llegan, un momentín, el jueves. Venga, a seguir bien. Sí, claro. Claro que sí, USA. Espera un momento, que me llaman por el otro lado, ¿eh? Luego hablamos, venga. ¡Hombre, Rumanía! Sí, hombre, el capitalismo una estafa que no veas, ¿eh? Los americanos no les aguanta ni su padre, que te voy a contar. Bueno, que las metralletas que te mandé. Ah, pues luego si eso te mando a mi cuñado, que te la repara. Espera que un segundo, que me entra otra llamada, ¿eh? Un segundín. ¡Sudáfrica! ¡Hombre, qué pasa, Sudáfrica! Sí.
Hay mucho negro suelto, hombre, claro. ¿Que nadie te vende más armas? Porque dicen que eres racista. Mira, el mundo se está volviendo imbécil. Imbécil se está volviendo el mundo. Racista el apartheid, si es que lo que hay que oír. Madre mía. Mira, no te preocupes que yo te vendo lo que quieras. Mira, me acaban de llegar unos cazas de combate Kfer que son una maravilla. Eso mata que no te lo imaginas. Claro que sí, hombre. Sí, mira, te mando las 5, que los pruebes y luego me los pagas por PayPal. Habéis oído bien, Israel vendía armas a cualquiera, incluida la Sudáfrica del apartheid. No solo eso, Israel llegó a vender armas a Irán, pero no el del Shah, el Irán de los ayatolás. Hombre, Irán, esta sí que no me la esperaba. ¿Qué quieres que te venda munición para matarme a mí? Ah, que es para matar a los iraquíes. Ah, entonces no pasa nada. Bueno, pues... ya. Bueno, mira, si me vas a matar, pues por lo menos me llevo un dinerillo. Sí, mis queridos espectadores, Irán vendió armas a todo perro pichichi hasta bien entrado en los años 90. Y esto es curioso porque la mayoría de los países solo venden a sus aliados por razones obvias, pero Israel no le hace ascos a nadie. ¿Y sabéis a quién no le gustaba esto? Exacto, al tío Sam. Es cierto que para entonces los Estados Unidos ya estaba donando a Israel miles de millones de dólares en ayudas. También les apoyaron militarmente en 1973 durante la guerra de Yom Kippur y en el resto de conflictos posteriores. Sin embargo, Estados Unidos llegaría a imponer embargos de armas a Israel. Un caso sería en 1971 tras la ruptura de las negociaciones llevadas a cabo bajo la supervisión del emisario de las Naciones Unidas. O 1975, cuando Estados Unidos no pudo persuadir a Israel para que se retirara del Sinaí. Pero el principal problema para Estados Unidos era este. Oye, Israel, tú no le estarás vendiendo armas a los malos. Porque me ha dicho un pajarito que en 1981 le vendiste proyectiles de tanque a los chinos. Y que esos tanques son los que están utilizando para oprimir a la gente en la plaza de Tiananmen. Una cosa te voy a decir, Israel. La próxima vez, ¿sabes quién te va a transferir tecnología militar? ¡La madre del topo! ¡Topota madre! Esta prohibición se extiende hasta nuestros días, pero ya dicen las malas lenguas que el avión de combate chino J-10 de 1990 es prácticamente una copia del Lavi israelí. La decisión israelí, bajo intensa presión norteamericana, de cancelar la venta del sistema aerotransportado de alerta temprana Falcon a China durante la cumbre de Camp David en julio de 2000, amenaza con ser una gran debacle de política exterior para Israel. De hecho, sería este asunto y el éxito de la política de independencia armada lo que acabaría trayendo la mirada estadounidense. Su gran pecado, el desarrollo de un caza totalmente israelí, el Levi, conocido o traducido como León. Como podéis suponer, a los yankees no les hizo mucha gracia que su dinero estuviese sirviendo para hacerle la competencia a su F-16, más aún en un momento en el que tanto Europa como Japón iniciaban sus propios proyectos de aviones de combate. Vamos, que los americanos no estaban dispuestos a que a este león le creciese melena, así que, dicho y hecho, mediante una fuerte campaña de lobby, consiguieron que el gobierno aprobase, por un solo voto de diferencia, la cancelación total del proyecto en 1987, incluso a pesar de que el primer prototipo del Lavi hubiese conseguido despegar con éxito a finales de 1986. ¿Qué pasa? ¿Creíais que solo los israelíes hacen lobby en Estados Unidos? Pues no, aquí hacía lobby todo el mundo. En oro a la verdad, hay que reconocer que las demandas estadounidenses cayeron en terreno fértil, porque en aquel tiempo Israel enfrentaba una grave crisis económica con una inflación nachovidaliana, hasta un 1000%. Además, la derecha del Likud ya estaba en el gobierno, y cuando llegó el momento de rehacer los presupuestos de defensa dijeron: no hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Y aquí es cuando llegamos al siguiente plot twist de nuestra historia, porque en los años 90 ocurre lo siguiente. ¡Tío Sam! ¿Qué pasa? Que hace muchísimo que no te pasas por aquí. Oye, tengo unas bombas guiadas nuevas que matan que da gusto. Ah, que la Guerra Fría ha terminado, claro. Y que ahora te llevas bien con todos. Ay, a lo mejor algún tanque o algo así. Ya. Bueno, pues nada. Hasta la próxima guerra. Venga, hasta luego, a seguir bien. ¡Rumanía! ¿Qué tal? Ah, no me lo digas. Que ya no tienes enemigos. No, si es que este paso yo ya no sé qué vender. Si es que con esto de la Guerra Fría que ha terminado parecéis todos John Lennon. En pocos años el presupuesto de defensa disminuyó del 13% al 8%. El resultado, la compra de armas a fabricantes locales se redujo a la mitad y el número de empleados de la industria de defensa descendió un 35%. Sin pedidos ni desarrollos a la vista, la empresa pública de armamento naval Israel Shipyards fue privatizada y no fue la única. Israel reducía el presupuesto de defensa y el resto de los estados del mundo también. ¿Quién iba a comprar armas? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La industria boutique.
El gobierno comenzó a buscar formas de reestructurar la industria. Para no perder de empresas y tecnologías militares prometedoras, las autoridades alentaron la producción de productos civiles. También promovieron la exportación y cambiaron su doctrina militar. Ahora, en lugar de la política de independencia armada, se estableció una nueva política, la independencia única. Y diréis, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que de repente el ejército israelí pasaría de comprarlo todo en casa a comprarlo en el extranjero. Ahora bien, las empresas locales tenían que modificar estas armas para darles ventajas únicas. Vamos, que se pusieron a tunear armas cual Cani valenciano. Es lo que el propio Ministerio de Defensa denominó como la política de industrias boutique. Es decir, que las empresas del sector se centraban en nichos específicos en lugar de intentar producirlo todo a la vez. ¿Fue un varapalo para la industria? Pues sí, despidos masivos y todo lo que queráis, pero algunas empresas privadas, como por ejemplo Abit, se adaptaron sin ningún problema. Es decir, que mientras las empresas estatales se reestructuraban para funcionar de acuerdo a las reglas comerciales, las empresas privadas se hicieron un nombre por sí mismas. Como hemos dicho antes, tras el fin de la Guerra Fría, los estados se habían puesto el cinturón en todo lo que se refiere al ámbito militar. Y esto quería decir mucho menos dinero y, por supuesto, menos juguetes nuevos para contentar a los militares. Y donde otros veían un problema, Israel encontró una oportunidad. Por una fracción del costo de una nueva plataforma, las empresas israelíes podían modernizar cualquier sistema de defensa para adaptarlo a los nuevos tiempos. ¡Hombre, Alemania! ¡Claro que sí! Tú mándame esos tanques que te los pongo a punto en un momento. Hombre, una electrónica me ha llegado... ¿Qué te voy a contar? El no va más, el no va más. Y además, te lo dejo tiradísimo de precio. Venga, Alemania, oye, te dejo que me está llamando Países Bajos. Y así es como Israel se ha convertido en el rey del tuning militar. Podéis encontrar su electrónica en el F-35, en los sistemas Barak 8 de los buques indios, incluso están compitiendo con la propia Rusia para modernizar los T-72 de la India. Vamos, que son mejores tuneando tanques rusos que los propios rusos. Pero esperad un momento porque esto no es todo. ¿Recordáis que Israel empezó siendo un país socialista? Pues con tanta ayuda de los Estados Unidos, el socialismo israelí está más pasado de moda que la Sega Mega Drive. Así que ahora Israel es la Startup Nation. Todos esos jóvenes que hacen el servicio militar obligatorio se lanzan a crear empresas cuando terminan como si no hubiera mañana. Y así ocurren cosas como esta. Muchos de los reservistas trabajan en la industria y conocen las necesidades militares, saben cómo plantear e implementar problemas en el campo y llevar el desarrollo a niveles mucho más altos. Abraham Bar David, teniente coronel retirado y expresidente del Foro Arkham de la Asociación de Industriales. Pero no creáis que solo los extranjeros están beneficiando de las armas israelíes. Hoy en día las palabras cúpula de hierro representan a la industria de defensa también como lo hizo la UCI hace ya tanto tiempo, un símbolo de la capacidad y el talento israelí. En solo 50 años, Israel había pasado de fabricar cachivaches mecánicos a desarrollar sofisticados sistemas de armas súper avanzados. El escudo antimisiles israelí cuenta con algunas de las capacidades más modernas en misiles, radares y por supuesto drones, y sus pruebas en combate certifican una tasa de éxito que ronda el 80%, un aspecto crucial para defenderse, por ejemplo, de las continuas misiladas que reciben desde Gaza o en el Líbano. Pero no solo eso, en principio la cúpula de hierro estaba pensada para interceptar misiles balísticos, incluso de las ojivas nucleares a más de 2.400 kilómetros de altitud, una habilidad que demostró el pasado 2 de noviembre con la interceptación de un misil lanzado contra ellos desde Yemen. Atentos a este vídeo. Es cierto que durante todo este tiempo Estados Unidos ha estado subvencionando el desarrollo militar de Israel. De hecho, se considera que entre el 46 y 2023 se le habían provisto de unos 263.000 millones de dólares, frente al segundo mayor beneficiario de este tipo de ayuda de Estados Unidos, que sería Egipto, y que apenas alcanzaría los 152.000 millones de dólares en los últimos 77 años. A día de hoy, Israel percibe unos 3.800 millones de dólares anuales gracias al memorando firmado con la administración Obama y que abarcaba de 2019 hasta el año 2028 y que ha permitido sufragar los costes de sistemas tan sofisticados y tan caros como cúpula de hierro. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, pero a ver, Fonseca, ¿dónde está el mérito? Con tantísimo dinero que les llega de los Estados Unidos, es normal que Israel fabrique armas tan modernas. Pues os equivocáis. ¿Estados Unidos envía dinero? Sí, mucho, pero tan solo supone el 1% del PIB de Israel, el 5% de su presupuesto estatal y el 20% del presupuesto de defensa anual. Vamos, que es una parte importante, pero es solo una parte. Pero esperad un momento, porque la historia no termina aquí. Si pensabais que la industria de defensa israelí no podía ir a mejor, esperad, porque todavía puede ir a mucho más. Justo en el momento en el que hago este vídeo es cuando Israel está arrasando en el mercado más que nunca antes. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
La oportunidad tras la guerra de Ucrania. En el momento en el que hago este vídeo, Israel es el 9º exportador de armas del mundo. Exporta casi la mitad que Polonia y solo un poquito menos que España. Pero recordad que la población de Israel no llega ni a los 10 millones de habitantes. Vamos, que las armas en este país son un negocio importantísimo y la lista de clientes es interminable. Os leo. Radares a Italia, modernización de helicópteros en Chile, la versión Arpía 4 en Colombia, actualización de los MiG-21 rumanos, fusiles en el Chad, drones en Azerbaiyán, lanzacohetes de artillería en Vietnam, morteros en Uganda, Bahrein y Kazajistán, y la lista sigue y sigue con países como Brasil, Alemania, India, Corea del Sur, Australia, Camerún, Tailandia, Singapur, Mali, Filipinas, Nigeria, Kenia, la República Democrática del Congo, Senegal, Dakar... Vale, sí, creo que ya os ha quedado claro que es más fácil encontrar a alguien a quien Israel no le vende armas. Pero por si no era posible mejorar la situación, ha ocurrido algo en el mundo que a Israel le ha venido muy, pero que muy bien. ¿Sabéis a lo que me refiero? Exacto, la guerra de Ucrania. Ucrania lleva 2 años intentando conseguir el apoyo de Israel. De hecho, mirad lo poético que se ha vuelto Zelensky para intentar seducir a los israelíes. No tenemos otra alternativa para derrotar a Goliat. Ser un David es empuñar una honda para poder vencer. Todavía no tenemos la honda de David de Israel, pero creo que esto es solo una cuestión temporal. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pidiendo el sistema de defensa antimisiles israelí Honda de David. Sin embargo, la postura de Israel en este tema se puede resumir en... A ver, Benjamin Netanyahu, ¿te han hecho algo los rusos? No, ¿verdad? ¿Te han hecho algo los ucranianos? No, ¿verdad? Pues entonces déjales que se maten y nosotros a lo nuestro. Pero con lo que no tiene ningún problema es con el resto de países occidentales. El estallido de la guerra de Ucrania demostró a Europa que ninguno de sus ejércitos está preparado para una guerra convencional de alta intensidad. Y ahí es cuando Israel tiene mucho que ofrecer. El tío Sam está ya saturado. ¿Y Europa? ¿Qué os puedo decir de Europa? Atentos a cómo lo describe un empresario israelí. Cuando oigo hablar de un proyecto europeo estratégico para construir un sistema complicado en el que participan un gran número de países, sé que la industria israelí tiene una ventana para entrar a través de él. Ran Krill, vicepresidente senior de marketing y negocios internacionales de Elbit Systems. En fin, creo que este hombre ha entendido Europa mejor que los propios europeos. Y muchos países de mi queridísimo viejo continente ya están haciendo pedidos a Israel. Conclusión, en 2022 la industria de defensa israelí rompió todos los récords anteriores, 12.500 millones de dólares en nuevos pedidos, un aumento de casi el 50% frente a 2020. De locos. Y esto explica noticias como esta. El ministro de Defensa israelí firmó con su homólogo alemán el documento para iniciar la venta del sistema Arrow 3 a Alemania. Se trata de una transacción histórica, la mayor en la historia de la industria de defensa de Israel, por un importe total de 3.500 millones de dólares. Unos 3.000 millones de dólares que podrían ser solo el comienzo de las exportaciones de la cúpula de hierro. Este año Alemania ha liderado la iniciativa europea Sky Shield para proteger a 18 países del centro y norte de Europa. Y aunque el Arrow 3 no es el único sistema que formará parte de este escudo celeste europeo, sí será el más importante y el central. Así que, si el programa sale adelante y más países buscan participar, es muy posible que tenga que comprar interceptores de forma independiente. De hecho, desde 2018 al menos 3 empresas se frotaban las manos ante el pastel que se preveía en el horizonte. Y ahí encontrábamos a Elbit, que es la única privada y que previamente había absorbido Industrias de Defensa de Israel, que era pública. Y junto a esta empresa privada, Elbit, se encontraban otras 2, que son Israel Aerospace Industries y Rafael, que son las más importantes en estos momentos, que acaparan el 80% de lo que exporta Israel y que son las que han permitido que un país con apenas 9 millones de habitantes controle el 2,4% del mercado mundial de armas o que controle hasta el 60% de la exportación de drones militares en el mundo. De hecho, ¿os acordáis del embargo de armas de Francia? Pues mirad quién viene ahora a comprar armas. Oye, Israel, que lo de los años 60... eso era de Gaulle, que era un poco, ya sabes, que si nos vendes algún dron. Y si eso también, si te apuntas a nuestro programa Scorpion, mira, te damos baguette gratis durante 10 años. Pero no creáis que hablamos solo de Europa. Gracias a los acuerdos de Abraham, impulsados por la administración Trump, por primera vez en su historia, a Israel le han abierto las puertas de una de las regiones con más gasto militar del mundo, Oriente Medio. Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, incluso Bahrein ya han comprado o han anunciado que van a comprar armas israelíes. Incluso se esperaba que para finales de 2023 se hubiese negociado la entrada de Arabia Saudita a los acuerdos de Abraham, una llegada que hubiese venido acompañada de jugosísimos contratos militares. ¿Y todo esto por qué? Pues porque todos tienen un enemigo común, Irán. Pero ya sé lo que estaréis pensando todos en este momento.
¿De verdad esta buena relación va a durar mucho tiempo? Como ya hemos visto, hasta ahora, el pecado de Israel no ha sido las exportaciones de armas, ni siquiera comenzar a entablar relaciones con el mundo árabe. Su gran pecado ha sido el enorme éxito que ha cosechado haciéndolo. Atentos a esta noticia. Ofensiva de las milicias de Hamás en Israel. La operación se ha cobrado la vida de alrededor de 1.400 civiles y militares en Israel. O a esta otra. El conflicto entre Israel y Hamás pone a prueba los acuerdos de Abraham. Los lazos amistosos de Marruecos con Israel se enfrentan a la reacción de algunos ciudadanos pro-palestinos, mientras Sudán renueva sus lazos con Irán. La invasión de Gaza puede poner en peligro todas estas buenas relaciones con el mundo árabe, y esto podría ser un problema para la industria de defensa israelí. Ahora bien, si me preguntáis a mí, francamente creo que no. De hecho, pronto sacaré un vídeo con una visión sobre el conflicto de Gaza un tanto poco ortodoxa. Pero de eso hablaremos en ese próximo vídeo. Por cierto, que si no os lo queréis perder, ya sabéis, suscribíos, dad a la campanita y todas esas cosas. Pero llegados a este punto, tenemos que llegar a esa sección del vídeo que todos estabais esperando y no os atrevíais a pedir. Pero Fonseca, ¿qué pasa? que yo ya me quiero ir a casa. Te dejo que sigas aquí con los majetes de tus suscriptores. Ah, vale, bueno, pues nada, pues hasta pronto, Yago, y gracias por venir. Un saludo a todos y nada, os espero en Cosas Militares. Gracias a ti, Fonseca, también. Seguramente ya todos conoceréis su canal, ¿verdad? Bueno, si no lo conocéis, se llama Cosas Militares y es mi referente en todo lo que tenga que ver con asuntos de defensa. Os recomiendo muchísimo que lo sigáis. Hace unos directos de la guerra de Ucrania que son alucinantes. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, es el momento en el que llega... OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde respondo los comentarios que me han parecido interesantes. El problema es que escribí este guión hace 2 semanas y todavía no me habían llegado comentarios interesantes porque ya estaban todos respondidos en los vídeos que visteis la semana anterior. Os hablaría de Javier Milei, pero lo quiero reservar para un vídeo que sacaré en el futuro. Pero no, hoy os voy a hablar de algo más interesante. ¿Queréis saber cómo pueden funcionar las privatizaciones de Milei? Pues atentos, porque dentro de unas semanas voy a hacer un vídeo muy especial donde vamos a explicar con todo lujo de detalles cómo funcionaron las privatizaciones en la Europa postcomunista. Y no lo voy a hacer solo, conmigo va a estar una de las personas que hizo esas privatizaciones en República Checa. O sea, os voy a traer a un buen amigo mío que es historia viva, nada de teóricos. Os voy a traeros a un señor que fue ministro de uno de los gobiernos de Václav Klaus en la República Checa de los años 90. Se trata de un tío increíble, uno de mis ídolos personales, además un gran amigo y un señor que habla un español perfecto. Os va a encantar conocerle. Así que ya sabéis, estad atentos porque en unas semanas se viene un vídeo especial como nunca había hecho antes. De hecho, este es el vídeo que llevaba años queriendo hacer. Y ahora sí, la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que la guerra en Gaza supondrá para Israel un cambio en su política de industrias boutique? ¿O no será más que un pequeño incidente en el camino del éxito militar industrial israelí? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que en mi canal, Solo Fonseca, subiré vídeos nuevos todas las semanas. Así que ya sabéis, suscribíos, dadle a la campanita para que os llegue una notificación cada vez que publico un vídeo. Si os ha gustado dadle a like. Así que como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.